Bueno, estábamos con el ejercicio que quedó planteado la vez pasada, que habían dos funciones f y g, que son esas que están ahí. Y un compañero dijo que para resolver el ejercicio primero había calculado la función inversa de la f, que acá le llamamos f1 acá abajo. ¿Sí? La fórmula que le dio a él fue f1 de x igual a x sobre 2. Y cuando le pregunté, no lo tenía claro, no sabía bien. Entonces empezamos a hacer como una representación gráfica de la función f primero. Y bueno, entonces representamos el dominio, que es el intervalo 0,1 a la izquierda, en una recta vertical, que son los reales, y a la derecha lo mismo. Dentro de los reales, que es la recta vertical, representamos el intervalo menos 2, 2. Esos son el dominio y codominio de la f. Bueno, entonces la pregunta es, si yo agarro los del intervalo 0,1 del dominio, que los marqué con rojo, y les voy aplicando la f, o sea, les voy haciendo 2 por x a todos los x del intervalo 0,1 de la izquierda. ¿Qué números voy a obtener del intervalo menos 2, 2 de la derecha? Esa era la pregunta. ¿Se anima alguien a contestar eso? Serían los positivos. O sea, del 0 hasta el 2. Del 0 hasta el 2. ¿Todos los números del 0 al 2? Todos estos. Con el 0 también, ¿no? Y no sería tipo 0,8, 0,1, así. O sea, los pares serían. Ahí va. Bueno, a ver. Sí, pero, por ejemplo, pi, el número pi, ¿es par o es impar? Hoy vamos a empezar con número real, pero igual podemos hablar de esto. Pares o impares son los números naturales, o los enteros. Los números reales no tiene sentido hablar de par o impar, ¿se entiende? Por ejemplo, no sé, el 1/3, ¿es par o es impar? ¿Se entiende? Así que no serían los pares. Una opción es la que yo entendí al principio, que es que sean todos los números del 0 al 2, eso es lo que entendí que me dijeron. Pero bueno, parece que son menos, no serían todos del 0 al 2, algunos no. ¿Qué les parece a los demás? Si yo los números del intervalo 0, 1 los multiplico a todos por 2, me queda otro conjunto de números. Ese conjunto de números nuevo que me queda, ¿es el intervalo 0, 2 o menos? O solo los pares o algo parecido, como dijo la compañera. Anímense, anímense. No, queda el múltiplo de 2, pero no sé si comparo eso. Por ejemplo, si yo agarro cualquier número de acá, no sé, agarro cualquier número de ahí, por ejemplo, vamos a suponer no sé, A. Bueno, no sé si un número completo o poner una letra. No sé qué número podría tomar. Lo escribo en decimal. 0,45. Ese número. Ese es un número entre 0 y 2. ¿Ese es f de alguien? De 0,225. Claro, lo divides entre 2 y ya tenés la preimagen. Básicamente responder esa pregunta es lo que está detrás de esto. De esa cuenta que hiciste vos. Ese es f de, no sé, lo voy a representar acá, 0,225.
Y ese argumento va a funcionar con cualquiera. Cualquier X que yo agarre en el... Cualquier X. Claro, lo que vas a encontrar siempre es el doble. Tipo, Claro, cualquier número... Decirlo. no, eso. Si yo agarro un número cualquiera entre 0 y 2, llamémosle A, ¿cuál es la preimagen? En A vez de sobre 0,4 2. en vez de 0,45 agarro, en vez de uno concreto llamado que es 0,45, agarro uno que se llame A. Uno A. Que puede ser A sobre 0,45. 2 sería la preimagen. A sobre 2. Eso es esto. Eso es exactamente esto. Está. Entonces, esta función f que vos encontraste, f1, digamos, ¿qué es lo que pasa si yo aplico la f y después aplico la f1? Si aplico la F y después aplico la F1, vuelvo a donde empecé. Perfecto. Está. Así que, en cierta forma, la f1 esta tuya deshace lo que hace la f. Una de las preguntas es, ¿qué significa deshace? ¿Cómo se podría escribir eso formalmente? Vamos a tratar de responder esa pregunta acá. Entonces, la F1 que dijiste vos, deshace lo que hace la F. Ah, pero pará, porque todavía falta el dominio y el codominio de la F1. Pero entonces, a ver ahora que tenemos este dibujo hecho, ¿qué dominio y qué codominio tendría tu F1? Ahora que hicimos este dibujo, ¿cómo la pensarías? ¿Con qué dominio y con qué codominio? La F1 sería una función que va, vamos a dibujar así, al revés. El dominio sería entre menos 2 y 2 y el codominio 0 y 1. Bueno, es una posibilidad. Pero ¿qué pasa? Porque la F no, desde el menos 2 hasta el 0, F no envía a nadie allí. ¿No? La función F no envía a nadie acá. La F envía a los X, los envía al intervalo rojo de arriba, al 0, 2. Allí abajo la F no está enviando a nadie. Entonces la F1, estamos tratando que sea la función inversa, la F1. Por un lado, la F1 tendría que tener como dominio, la función inversa tendría que tener esto como dominio y esto como codominio, que fue lo que dijo compañero. Al revés que la F. Pero en el dibujito vemos que la F1, la F no envía ningún elemento del dominio, lo envía a esta parte del codominio. Entonces, estos no tienen preimagen. Estos elementos del codominio de acá abajo no tienen preimagen, ¿se entiende? Por ejemplo, f de quién va a dar menos 2. Por hablar de un número de esta parte, de este menos 2. F de qué número da menos 2. Y de ninguno, porque el dominio es solo el 0, 1. Entonces, no tendría preimagen. ¿Ven que esta función es sobreyectiva? ¿Cuál es la imagen de esta función, de la función f? ¿Cuál es el conjunto de imagen de la función f? Que lo dibujamos, sin decir que era la imagen. Es un intervalo 0, 2. Entonces no es sobreyectiva. ¿Se acuerdan que la vez pasada Juan hizo un dibujo con una función que no era sobreyectiva? Juan dedujo que para tener función inversa la función tenía que ser inyectiva y sobreyectiva. Bueno, esta f no es sobreyectiva con el codominio menos 2, 2. Justamente, hay toda una parte del codominio donde la f no toma valores, que es esta parte de acá abajo. ¿Ah? Del 0 al 2. Entonces, la f no es invertible así como está escrita. Si yo cambiara el codominio de la f,
O sea, cambio la función por la función que tiene la misma fórmula, el mismo dominio, pero cambio el codominio. Que la f ahora no sea la f que tengo escrita, que sea la f pero con codominio 0,2. O sea, saco esta parte de acá. Como codominio pongo solo el 0,2. Ahí sí es sobreyectiva. Y bueno, inyectiva también es. Y la F1 que tú dijiste es la inversa. ¿Sí? Pero con ese codominio tan grande que yo le puse, con todo esto de acá abajo, no es biyectiva, porque falla la sobreyectividad. Entonces la fórmula estaría bien, y si como codominio de la F tomo el 0,2, y en ese caso la F1 iría del 0,2 en el 0,1. ¿Ah? No sé si quedó claro. ¿Está? Bueno, pero Sí, sí. vamos a las preguntas. ¿Cómo era que dejamos acá? Las preguntas eran, por ejemplo, no me acuerdo en qué orden estaban. Yo anoté, G deshace lo que hace F y F no deshace lo que hace G y expresar las ideas en términos de funciones inversas. Ahí Eran va. los tres ítems. Vamos a pensar en un dibujo parecido que hicimos acá con tu función F1, comparando la función F y la función F1, pero vamos a hacerla con la F y G, porque la pregunta está planteada con F y G. Vamos a dibujar acá el dominio, que es el intervalo 1, 0, 1. Acá está la F, y por la real de vuelta, del 2 al menos 2, este es el codominio, y la F va para allá, y la G va para acá. Dibujo todos los reales, pero solamente me interesan estos intervalos, ¿no? Estos son todos los reales, estos son todos los reales. Bueno, a ver, ¿qué sería que G, cuando uno dice así, G deshace lo que hace F? ¿A qué se está refiriendo? Recién pasamos por arriba de eso, en el ejemplo con F1, en vez de con G. ¿Qué sería que G deshace lo que hace F? ¿Sería que aplico qué y después aplico qué y qué pasa? ¿Cómo escribirían eso de que G deshace, entre comillas, lo que hace la F? La F1 que vos dijiste hoy, que dijo el compañero hoy, deshacía lo que hacía la F, en cierto sentido. Porque quiero establecer concretamente cuál es el sentido de la palabra deshace. O sea, darle una expresión concreta, sin ambigüedades. A ver, empiezo yo. Para que la G deshaga lo que hace la F, podría interpretarse de la siguiente forma. Cada vez que yo tomo un número X acá, para que la G deshaga lo que hace F, cada vez que yo tomo un número X ahí, si yo le aplico F, ¿y cómo seguiría la frase? ¿Cómo podría repetir? Claro, ¿cómo expresarían que G, la función G deshace lo que hace la función F? Podría ser una cosa así. Cada vez que yo agarre un X del dominio y le aplique F, y luego haga qué cosa, pasa qué cosa. ¿Cómo expresarían que el que G deshace lo que hace F? Al aplicarle F a nuestra X, G no regresa a nuestra X original. Perfecto, eso. ¿Y cómo lo escribirían eso entonces? Vamos a poner así. G deshace lo que hace F si lo siguiente. ¿Cómo escribirías eso de que agarro de que
En símbolos, que a X le aplico F, sería, yo agarro un X, le aplico F, y ahora decime en el símbolo lo que vos dijiste. Vos dijiste que a G me lo vuelve el X original. O sea, que tendría que escribir, que tendría que hacer la F de X. No se me ocurre ningún símbolo que represente eso. Aplicarle G. Y me da X. Y esto ocurre para todo X del 0, 1. Esto sería en este ejemplo. Ahí escribí lo que vos me dijiste. Ahí en ese renglón dice eso. Para cualquier X del 0, 1, si yo le aplico F y después a eso, a lo que me da, o sea, F de X, le aplico G, me lo vuelve el X. ¿Ah? Eso sería G deshace lo que hace F. Sería una forma de entender qué significa esa frase. ¿Ah? Ahí dice la idea que vos dijiste. Bueno, la F1 que vos encontraste, cumple, ¿no? Vamos a hacer con tu F1. Ahora que entendemos de esta manera qué significa G deshace lo que hace F, yo digo que pasa esto. F1, la F1 del compañero, deshace lo que hace F. Habría que ponerle este dominio y este dominio, el que dijo el compañero. Menos 2, 2, 0, 1. No sirve el F1, claro. Bueno, no. Por eso no sirve el F1 por el tema del dominio. Perdón. Bueno, a ver, trabajemos con la G. Tratemos de ver si la G deshace lo que hace F. ¿Está? La F1 no sirve, porque no está mal el codominio. Bueno, está. ¿Alguien pudo llegar a ver si es cierto o no que G deshace lo que hace F? ¿Alguien pudo llegar a expresarlo de esta manera? Bueno, entonces que para ver si G deshace lo que hace... Dale. Yo no llegué a expresarlo así, pero sí me di cuenta por la composición, de que siempre me daba X. Ahí va. Muy bueno, muy buen comentario la composición. ¿La composición de quién con quién? De G con F y después hice la de F con G. Está. Si yo me planteo la composición de G con F, ¿sí? Y la evalúo en un X, ¿cuánto vale esto? Por definición, la composición. X, al medio X. Sí, que ya X, sí, pero ¿cómo haces? ¿Qué es ¿Cómo te das cuenta? ¿Qué es hacer G compuesta con F de X? Por definición, la definición de composición nomás. Es hacer G, la función G, y dentro de F de X, no sé cómo decirlo. Eso, perfecto. ¿Qué es exactamente esto? Estamos diciendo lo mismo, ¿te das cuenta? Sí. ¿Ah? Con la composición se puede decir, más elegante todavía, se puede decir así, lo escribo en azul, se puede decir que G compuesta con F da la identidad del 0,1. Esta sería la forma definitiva, súper compacta de expresar el G deshace lo que hace F. ¿Ah? Una forma intermedia, un poco más larga, sería esta. Pero las dos cosas son equivalentes, ¿no? ¿Se acuerdan que era la función identidad? La función identidad es aquella función que a cada X le hace corresponder X. ¿Sí? Entonces, esta igualdad de funciones que está planteada acá abajo significa que ambas funciones evaluadas en un X siempre dan lo mismo. Ahora, la función de la izquierda evaluada en un X, la función composición evaluada en un X, por lo que está escrito en rojo, es este miembro de la izquierda, acá arriba.
Y la función de la derecha, evaluada en un X, es X, es este miembro izquierdo, dije, era hoy. Es este miembro derecho de acá, este X. ¿Sí? Así que lo que está escrito arriba, y esto es lo mismo, la igualdad de funciones implica la igualdad en todos los X. Y la igualdad en todos los X de ambas funciones acá abajo es esta igualdad. La intermedia esa. ¿Ah? Entonces, a ver, vos hiciste la cuenta, seguramente escribiste G de F de X, y ahí fuiste haciendo la cuenta. Sí, sí. Claro, contame qué cuenta hiciste. Puse G de 2X G de 2X, es igual a, entre valor absoluto valor absoluto, 2X sobre 2 sobre 2 es igual a, saqué el 2 para fuera del valor absoluto y lo anulé con el 2 de abajo. Buenísimo. Ahí me quedó valor absoluto de X solamente y eso me dio X. ¿Y eso qué? Eso me dio X. Y valor absoluto de X es igual a X. Sí, lo tomé así. ¿Por qué? ¿Valor absoluto de un número siempre es igual al número? ¿Cómo? Si vos planteas valor absoluto de X igual a X, te pregunto por qué es. Por ejemplo, No sé, valor yo lo absoluto. tomé como que eran todos positivos, entonces dije, está, es X. Ahí va, porque son todos positivos. Concretamente, Sí. los X, ¿en dónde lo estás considerando? En el intervalo, ¿En él? en el intervalo, ¿Cuál? y el de f de X, y G de... Hay dos intervalos. ¿Para qué hay dos intervalos? Sí, yo por eso no presté mucha atención a los intervalos, Claro, pero es porque fundamental. ahí variaba. Es fundamental qué estás considerando como dominio y como codominio. En este caso, el X lo estás tomando en el dominio. Es como en el dibujito este. Para cualquier X de acá tiene que pasar eso. Si yo le aplico F, bueno, me da alguien de acá, no sé, dibujémoslo. Yo qué sé, este, F de X. A ese le hago G y me tiene que volver acá. A ese le hago G. Eso tiene que pasar para todos los X del dominio, de acá, del 0, 1. O sea, en realidad, antes de ponerse a hacer la cuenta esta, es lo que tienen claro. ¿Con qué X estoy trabajando? X no es una letra ahí muerta que no significa nada. Puede jugar el papel de la X cualquier otro símbolo. Lo único importante es qué diablos significa X. Entonces, uno debería empezar a hacer esta cuenta así, diciendo esto. Si X está en el 0, 1, coma, y ahí hago la cuenta. Pero ya tiene que estar claro cuál es el X. Muchas veces uno se cuenta sin decir dónde está X. No es porque no lo sepa, es porque supuestamente está claro cuál es el conjunto en donde varía la variable. ¿Sí? Ok, Por ejemplo, ok. si yo escribo así nomás, no sé, por decir algo. Bueno, no quiero dar un ejemplo inventado, pero digamos, cuando uno hace una cuenta donde hay variables, tiene que estar claro esas variables en dónde varían. Y que todos los pasos que uno hace valgan para los valores que esa variable puede tomar, digamos. ¿Tá? Esta cuenta que está hecha acá vale para cualquier X del 0, 1. El último paso se usa eso. Como X está en el 0, 1 es positivo, es mayor o igual que 0, así que es igual a su valor absoluto. ¿Tá? Entonces, esto es fundamental. Si no se escribe esto es porque está claro el contexto. Si no se escribe a dónde pertenece. ¿Tá? Bueno, la cuestión entonces es que verificamos que G compuesta con f de x da x. Verificamos esto. Y verificamos esto, que es lo mismo que esto que está acá. ¿Tá? Entonces, esta G deshace lo que hace f. Pero como vimos recién, la f no es biyectiva. En el dibujito, cuando hicimos el dibujito de la derecha, la f no es biyectiva. ¿Tá? Sin embargo, hay una función que deshace lo que hace la f. Pero lo que pasa es que la función inversa no es simplemente que es una función que deshace lo que hace la f, sino que
deshace lo que hace la f y solo eso, no hace más ninguna otra asignación innecesaria. ¿Ah? Otra manera de ver quién tendría que ser la función inversa tendría que ser una función que deshaga lo que hace f y que también que pase al revés, y que f deshaga lo que hace la g. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Y ahora retomamos bien lo de la función inversa, pero voy adelantando. ¿Cómo escribirían ahora eso de que f deshace lo que hace g? Sí que, ¿cómo lo expresarían concretamente parecido a lo que hicimos antes? F de g de x es igual a x. Ahí va, esa parte de g de x fuera x. Ay, para que no se ve. ¿Para cuál es x? Ahora no se ve el dominio y el codominio de la f y la g, pero me imagino que lo recuerdan. ¿Cuáles eran? Lo muestro. Los del intervalo menos 2, 2. Sí, Eso. debe ser ese. Bien. Está. Y escrito con lenguaje de composición de funciones, sería f compuesta con g igual a la identidad menos 2, 2. ¿Ah? Los dos renglones de abajo son equivalentes. Bueno, ¿y ahí hicieron esa cuenta? O sea, para redondear la pregunta anterior, vos te pusiste a hacer esta cuenta que está en rojo acá, y te dio X. Eso significa que vos en el fondo sabías que esto era lo que tenías que hacer. O sea, fue lo que hiciste. Nada más que no estabas expresando de forma genérica. Exacto, creo que sí, que es eso. Dale. Entonces, a ver, ¿y f compuesta con g alguien la calculó? ¿Algún otro calculó? ¿Alguien se puso a hacer f de g de x? ¿Ahí qué pasa? Te da el valor absoluto de x, y eso no es igual a x por el dominio. Ahí va. Ah, no, para que arranque mal acá. F de g de x, ahora déjame hacerlo cuenta rápido, sería 2 por g de x, que es x sobre 2. Ah, se va y me queda. Está. Claro, te da valor absoluto de x. ¿Y eso es igual a x? ¿Qué dijiste vos? Yo dije que no, por el dominio. Claro, todo esto, como dije hoy, habría que arrancar. Esto lo estoy haciendo si x pertenece a donde me interesa. En este caso es el menos 2, 2. Y esto en general es falso. No da igual a x. Por ejemplo, si x toma un valor negativo. ¿Ah? ¿Ah? Entonces, no. Eso quiere decir que f compuesta con g no da igual a la identidad del intervalo menos 2, 2. ¿No? Así que este es un ejemplo en donde la g deshace lo que hace f, pero no pasa al revés. La f no deshace lo que hace g. Eso es porque g, además de deshacer lo que hace f, hace otras cosas que nadie le pidió, digamos, entre comillas. ¿Está? Vamos a hacer un dibujo de lo que hacen la f y la g, ¿está? Parecido a los dibujos. Ah, pues vamos a aprovechar el dibujo que está acá arriba. Entonces, en definitiva, las cuentas nos dieron que la g deshace lo que hace f, y la f no deshace lo que hace g. ¿Ah? Entonces, vamos a hacer así. Como ya habíamos dibujado hoy, voy a marcar el 0, ¿verdad? A estos x, cuando le aplico f, o sea, cuando los multiplico por 2, me van dando el doble. Entonces me va a llenar el intervalo 0,2. Esto es lo que hace la f. Multiplica a la gente por 0,2 y la manda para acá, para esta parte del intervalo. Ahora, ¿qué hace la g? La g lo que hace es, a todos estos rojos de acá, los envía de vuelta de donde venían, para acá. Pero no solo eso hace la g,
Porque la G no está definida solo en el 0,2. La G también está definida, para que no encuentro la lapicera. Ah, no quiero rayar con el mismo color. ¿Alguien mientras busco la lapicera, ¿alguien se da cuenta qué cosa extra está haciendo la G? Que nadie le pidió, digamos, para hacer la inversa, entre comillas, no sé. Sí, como que está usando los valores que están entre 0 y -2. Claro, a eso le está asignando cosas. Eso mismo, eso. Che, no puede ser. Ay, qué bronca, siempre ando con la lapicera. Bueno, los rayos con azul, no sé. Estos de acá también se les puede estar en el dominio G. G les hace algo. Los manda para acá también. Pero ese trabajo que hace la G sobra. O sea, digamos, como que la G no solo deshace lo que hace F, sino que trabaja además. Por eso no es la inversa. Si la parte azul esta la quitáramos de la vuelta, ahí sí, la G sería la inversa de F, digamos. Si le quitáramos ese pedazo, tanto del codominio de la F como del dominio de la G, ahí sí, la G sería la inversa. De hecho, la G sería F1 que dijo el compañero. Porque se fijan que valor absoluto de x sobre 2 y x sobre 2, que es la F1, es lo mismo si el x es mayor o igual que 0. O sea, si me olvido si quito ese pedazo negativo del intervalo, del 0 al -2. Está buenazo. Otra manera de pedirle a la F, que es la G, que sea la inversa, que no, en vez de decirle que no trabaje de más, decirle, bueno, que deshaga, G tiene que deshacer lo que hace F. Pero solo eso, y nada más. Eso sería otra manera de decir que es G en la inversa. Ahora, pensemos en este mismo dibujo, si nos damos cuenta, ¿por qué es falso que la F deshace lo que hace G? Ahora piensen que primero actúa G ahora. Yo tengo todo el intervalo 0,2, ¿no? Perdón, -2,2. Al aplicarle G a estos puntos, la mitad de arriba roja va a parar al 0,1. Y la mitad de abajo azul también va a parar al 0,1. ¿No? Entonces, la G no es inyectiva, ¿lo ven? Por ejemplo, un número, el 1,5 de acá, en la parte roja, el 1,5. Y el menos 1,5, el número simétrico, digamos, la G vale lo mismo en ambos números. Porque hay que tomar valor absoluto, al menos ese se va. ¿Ven acá en la fórmula? Así que no es inyectiva la G. Entonces nadie va a poder deshacer lo que haga una función que no es inyectiva. Eso ya lo vieron fue lo que estuvieron hablando con Juan. Para que tenga inversa tiene que ser inyectiva. Entonces, por eso no puede haber nadie que deshaga lo que hace la G, porque la G no es inyectiva. Pero más todavía, si yo agarro un X de acá, le aplico un X ahí, le aplico G y después le aplico F, olvídate que te dé este X, nunca te va a dar este X. Porque cuando yo aplico F, siempre me da en la parte roja del intervalo. O sea, hay mil formas de darse cuenta acá que la F no puede deshacer lo que hace G. ¿No? Haciendo un dibujo así, mirando algunas cosas, o haciendo las cuentas, como hicimos abajo. ¿No? Entonces, voy a escribir la definición de función invertible y a ver si Juan está de acuerdo conmigo con esta definición. Ah, no, pará. Ya me acordé cómo era. Juan, vos diste una definición de función invertible, ¿no? ¿Cómo fue que quiero enganchar ahora? Sí, sí. Sí, que compuesta en los dos sentidos, digamos, me daba las respectivas identidades, ¿no? Tomaba F de A en B Ta. y G de B en A.
Vamos a tomar eso, vamos a recapitular esa definición. Entonces, Biyectivo. abandonamos la pregunta anterior y la usamos para formular bien la definición de función invertible. Vamos a poner así, definición. Sea f de a en b una función. ¿Ah? Bueno. Entonces vamos a decir, una función g de b en a se llama inversa de f, inverso de f, sí y solo sí se cumplen dos cosas. Uno, g compuesta con f es igual a la identidad de a, o sea, g deshace lo que hace f, y dos, f compuesta con g igual a la identidad de b. O sea, también f deshace lo que hace g. Es más fácil decir eso que tratar de decir g deshace lo que hace f y solo eso. El escribir y solo eso es difícil matemáticamente. O sea, queda más fácil decir g deshace lo que hace f y f deshace lo que hace g. Que sea mutua la cosa. ¿Tá? Eso va a implicar el y solo eso que te decía, entre comillas. ¿Tá? Vamos a escribir 1 y 2 entre comillas. De otra manera. ¿Tá? Ah, me faltó decir una cosa más acá. En el caso que f admita una función inversa, f se llama invertible. Entonces, ¿qué es una función invertible? Es una función para la cual existe una función inversa, es decir, una función que cumple 1 y 2. Quiero reescribir 1 y 2 utilizando x. ¿Cómo se puede escribir 1? Voy a dar vuelta a la hoja, dejo un ratito, voy a dar vuelta a la hoja porque les quiero mostrar de qué manera lo quiero expresar. Quiero expresar 1 y 2 de otra forma, que es de esta forma. A ver acá. Como yo lo tengo expresado así. ¿Está? No con el menos 2, 2, sino con otro conjunto. Pero lo quiero expresar así. Así como está en el medio. ¿Ah? A ver si alguien se anima a decirme entonces otra forma de expresar 1. 1 equivale a la condición 1, ponerse. ¿Alguien se anima a decirme? Bueno, lo escribo yo. Equivale a decir que al hacer g de f de x, me da igual a x para todos los x de A. Y la condición 2 equivale a que hacer f de g de x me da x para todos los x de B. Bueno, y ahora vamos a demostrar lo que el encuentro pasado estuvieron viendo con dibujitos de forma muy intuitiva y excelente, porque la verdad que es eso lo que uno piensa cuando está haciendo estas cosas. ¿Cómo aprobar eso? Aprobar que si es invertible tiene que ser biyectiva. No puede fallar ni la sobreyectividad ni la inyectividad. Pero vamos a probarlo ahora. ¿Ustedes querían demostraciones? Bueno, vamos a probarlo. Ya hubo todo un encuentro en donde se trabajó el tema
intuitivamente, ¿sí? Y se bajó a tierra un poco, se hizo una definición. Bueno, ahora vamos a demostrar bien las cosas. Vamos a poner teorema. Si f de A en B es invertible, entonces f es biyectiva. ¿Está? Bueno, vamos a comenzar la demostración. Yo voy a empezar el camino un poco y de repente voy a parar. Bueno, entonces, como f es invertible, por definición, o sea, por definición de invertible, la definición es la que acabo de dar acá arriba, la voy a señalar por las dudas de vuelta, porque pasé una raya de más. Ahora vuelvo a la parte donde estaba escribiendo. Permítame, esta raya está de más. Esto es una definición. Si a usted le preguntan qué es una función invertible, y le tienen que decir esto que adoptamos como definición. Cualquier otra cosa está mal, no es definición. En todo caso, será por un teorema o algo. La definición de invertible es esta. ¿Tá? Y eso con todas las definiciones. ¿Tá? Acá está definido qué significa, dos conceptos definidos. Qué es función inversa de otra función y qué es función invertible. Esas dos cosas están en el rectángulo. ¿Tá? Ahora cuando digo por definición, me refiero justamente al contenido de ese rectángulo. ¿Tá? Bueno, como f es invertible, por definición, existe una función g, vamos por decir, una g de B en A, tal que, bueno, g compuesta con f da la identidad de A, y f compuesta con g da la identidad de B. Bueno, ¿cómo podemos probar que es inyectiva? F. Hay que probar dos cosas, ¿no? Hay que probar que es biyectiva. ¿Alguien está viendo? ¿Esta clase queda grabada? Sí, queda grabada. Esa pregunta siempre la hacen. Recuerden lo que está diciendo cada cosa. Podemos hacer un dibujito para ayudar al razonamiento. Acá está, digamos, A, acá está B, si quieren pensar en reales, F va para allá, G viene para acá. ¿Ah? Dibujé A y B como si fueran números reales, una recta, y un pedazo de recta. Acá está diciendo que aplico F primero. Aplico F primero y después G, y vuelvo a mitad, al mismo X. Y acá dice al revés. ¿Ah? Esto que está escrito en símbolo ya tiene interpretación, digamos, geométrica o intuitiva. ¿Ah? Bueno, entonces, vamos a tratar de probar que es inyectiva primero. ¿Tá? Entonces vamos a poner así, inyectividad. ¿Cómo vamos a probar la inyectividad? Bueno, vamos a tomar x1, x2 en el dominio, la f, inyectividad de f, ¿no? En el dominio de la f, tal es que f de x1 es igual a f de x2. ¿Ah? En el dibujito podemos ir siguiendo lo que vamos viendo. Agarré un x1 y un x2, en el dibujito los dibujos diferentes, y supongo que van a parar al mismo elemento. Para probar la inyectividad, ¿yo qué debería deducir a partir qué debería deducir de x1 y x2? Para probar la inyectividad. Que son iguales. Que son iguales. Bueno, a ver. ¿Cómo puedo tratar de probar que son iguales? A ver. Ya tomé un x1 y un x2, capaz iguales, capaz diferentes. Mi objetivo es ver que son iguales. Tal que f de x1 es igual a f de x2. ¿Sí? ¿Qué procedimiento puedo hacer ahora para intentar llegar a x1
es igual a x2. Mis herramientas son estas dos cosas que yo sé. Esta y esta. Que acá están escritas de otra manera. ¿Cuál herramienta utilizarían? ¿La 1 o la 2? ¿No? Esta es la 1. Esta es la 2. Si yo sé que f de x1 es igual a f de x2, ¿qué les parece ahí? ¿Qué podría ser? Pueden pensar así, miren. Para poder usar la 1, me tiene que aparecer la expresión g de f de alguien. Para poder usar la 2, me tiene que aparecer la expresión f de g de alguien. Sería una manera, ¿sí? De pensarlo. Entonces, en este caso, la que está más a mano es la 1. Porque si yo tengo que f de x1 es igual a f de x2, puedo aplicar g a ambos lados, ¿está bien? Si dos cosas son iguales, g de esas cosas también son iguales. Entonces, aplico g, y me queda g de la cosa de la izquierda es igual a g de la cosa de la derecha. Si son iguales las cosas, g de ellas también son iguales. Y ahora, ¿qué hago? Ahora estoy preparado para aplicar 1. ¿Qué pasa si aplico 1? A ver, que no quiero que se me vaya de la... Entonces, aplicando 1, ¿qué puedo concluir? ¿Qué transformación puedo hacer? ¿Cómo puedo...? G, el miembro de la izquierda, este. G de f de x1. ¿A qué va a ser igual? Si quiero utilizar la propiedad 1. A la identidad A. O tiré cualquiera. La propiedad 1, estoy pensando escrita como está acá arriba, que está escrita con los X. Si lo quiero escribir con la identidad, ¿cómo sería? Sería, tengo la identidad de A, o sea, esto que está subrayado, eso es esta función, a ver, es esa función composición evaluada en x1. Entonces eso va a ser igual a la identidad, ¿qué? La identidad de A, ¿qué cosa? ¿Qué más? Evaluada en x1. Eso es lo que está escrito acá arriba. Pero bueno, estoy evaluando en un x. Cualquiera de A. Hay que convencerse, que ustedes tienen que tener las herramientas para darse cuenta, es que 1 escrito como está acá, subo de subo. O sea, ustedes tienen que poder... No se escuchó nada, Mauri, pues se cortó todo. Dale. Subo de vuelta. Lo que digo es que la condición 1 y 2, escritas así, como están acá arriba, cada una de ellas es equivalente a cada una de estas. Acá abajo. Composición, ¿sí? Ustedes tienen que darse cuenta, tienen que darse cuenta de eso. ¿Ah? Utilizando la definición de composición y la definición de igualdad de funciones, 1 y 2 enunciados arriba, ¿ah? Si quieren probarlo, que 1 y 2 son equivalentes a esta 1 y 2 de acá abajo.
¿Sí? Yo ahora, como estábamos pensando en la demostración, estaba pensando en 1 y 2, como está acá, donde dice equivale a. ¿Tá? Entonces se puede pensar con la composición también. Es lo mismo, hay una distancia de un razonamiento que se llama teorema, porque para que se llame teorema o proposición tiene que ser un razonamiento medianamente complejo. Si no, es ponérsele observación o teoremita, no sé. ¿Ah? Bueno, entonces, asumamos así, tenemos como hipótesis 1 y 2, pero piénsenlas, en vez de escrita así como está acá abajo, que yo lo escribí adentro de la demostración, que es como está escrito en la definición, piensen 1 y 2 reescritas de este modo, como está ahí arriba. ¿No? Bueno, entonces, ahora yo quiero usar la 1, acá, en este paso. Entonces, ¿qué puedo decir de g de f de x1? Es igual a x1. Es igual a x1. Eso, exactamente, eso. Porque la igualdad vale para todo x, del conjunto A. En particular vale para este x1 que apareció acá. Y el miembro de la derecha, también lo mismo, es igual a x2. Opa, mirá, deduje que x1 es igual a x2. ¿Está? Listo. Eso prueba la inyectividad. ¿Ah? Por lo tanto, f es inyectiva. No sé qué hora andamos. Bueno, vamos a hacer así. Ya se pasó la mitad del tiempo. El tiempo no importa. Seguimos despacio, haciendo las cosas sin dejar nada por la mitad. Vamos a probar ahora la sobreyectividad. Vamos a recapitular lo que hicimos acá en la prueba de la inyectividad. En x2, y supuse x2, o sea, dije sea en x1 es igual a x2, y deduje que x1 es igual a x2. Esa deducción, eso, de que f de x1 igual a f de x2 implique x1 igual a x2, eso es la inyectividad. ¿Está? Ahora ya no recuerdo cómo fue que lo definimos, pero esta es una de las maneras equivalentes de expresar la inyectividad. Bueno, ahora vamos a probar la sobreyectividad. Sobreyectividad. ¿Se ve o es muy chiquitito? ¿Se lee? A ver si se ve. Bueno, entonces voy a hacer el dibujo de vuelta porque ese ya está todo rayado. Acá hago A, acá hago el B, acá hago la F que va para allá y la G que viene para acá. Bueno, entonces, sobreyectividad de F. Vamos a probarlo. ¿Qué tendría que hacer yo? ¿Qué tendría que probar para ver que es sobreyectiva la F? Tendría que hacer que qué. Agarrar qué y fijarme si pasa qué cosa. ¿Recuerdan? Ahí hay que ir a la definición de sobreyectividad. ¿Cuándo una función es sobreyectiva? Tiene que pasar qué cosa. Dicho a lo bestia, tiene que tapar todo el codominio, ¿no? Cualquier elemento que yo agarre del codominio tiene que ser f de alguien, tiene que tener preimagen. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? La definición se la tienen que aprender de memoria. ¿Ah? Una buena forma de aprenderse las definiciones de memoria es qué significan, o hacer una interpretación de la definición. ¿Sí? Pero si ustedes no se acuerdan de las definiciones de memoria, es como en el inglés, hay cosas que son, las palabras te las tenés que aprender la definición. Esta palabra significa tal cosa. Es imposible si vos no sabes el significado de las palabras, digamos. ¿Sí? Entonces, las definiciones son bloques fundamentales. Su obligación es aprendérsela. Entonces, si yo pequeñamente tiene que salir esa respuesta. ¿Ah?
Capaz que no contestaron porque estaban pensando otra cosa, pero aprovecho para meter el avisito. ¿Ah? Bueno, entonces yo quiero probar que f es sobreyectiva. Bueno, tengo que probar que cualquiera de acá es G de alguien. Es F de alguien. Vamos a llamar un I. ¿Ah? Entonces, arranco por ahí. Me elijo un elemento, tomo un elemento en el codominio, en el conjunto B, e intento encontrar una preimagen. Intento encontrar un X, digamos, en el conjunto A, tal que f de X me dé el I. ¿tá? Por eso arranco así la prueba. Sea y un elemento de B. Bárbaro. Punto. ¿Cuál es mi objetivo? De alguna manera hallar un X tal que f de X es igual a I. Ay, bajé demasiado. Bueno, entonces, no los voy a dejar pensar mucho y les voy a decir cómo lo hago. Para probar la inyectividad, en realidad solamente utilicé la condición 1. ¿tá? La condición 1 sola ella implica la inyectividad. Eso se podría leer así. Bueno, no importa, sería inverso por izquierda. No importa. Ahora la que nos va a servir es la condición 2. Porque este elemento Y está en B, ¿no? Entonces puedo plantear la igualdad 2. Por B no, 2. ¿Qué puedo afirmar? Si aplico la condición 2 a este elemento de B. Esta igualdad vale para todos los elementos de B. En B, yo sé que f de g de I es igual a I. ¿Y resolvió mi problema esto? ¿El I tiene preimagen? Sí, tiene preimagen. F de alguien me dio I. ¿Quién es ese alguien? Bueno, G de I. ¿Entiende? Por 2 pasa esto. Entonces, G de I es preimagen de X. Siempre refiriéndonos a la función f. Está, entonces, agarré un elemento cualquiera del codominio y encontré una preimagen. Probé que puedo ser g de i, donde g es la función inversa, es la función esta que apareció ahora. ¿Sí? Eso f es sobreyectiva. O sea que si uno asume la existencia de una g que sea la inversa de f, o sea que cumpla 1 y 2, lo que vieron con interpretación muy bien en la vez pasada. Tiene que ser inyectiva y tiene que ser sobreyectiva. ¿Ah? De hecho, también vale recíproco. Si la función f es biyectiva, que creo que eso fue lo que quedó más redondeado la vez pasada, también tiene inversa. Y la inversa tiene que ser la función g, que envía a cada elemento en su preimagen a través de f. ¿Ah? Entonces creo que esto, complementado con lo de la vez anterior, cierra bien el tema de función inversa. No sé si agregar algo. Mauri, tengo una consulta. Ah, buenazo, dale, por favor. En GDI, vos le pusiste X, pero vos pusiste que GDI es preimagen de X, y me perdí ahí. Es porque es de I. Es preimagen de I. Ah, perdón. Ahí va, no, bien. Me equivoqué yo. Es preimagen de I. Buenazo, excelente. No me había dado cuenta. Claro, tomé un I cualquiera en el codominio y le encontré una preimagen.
El X, que es preimagen del Y, es el G de Y. Perfecto. Bueno. Bueno, la idea ahora es bueno, no sé. Vamos a empezar a hablar de números reales. ¿Ah? Saco esto. Pongo un poquito más ahí. Y saco. Ah, se fue. Bueno, escuchen una cosa. Vamos a empezar con este. Yo, entre hoy pienso subirles una lectura para este nuevo tema, que ya estuve pensando, pero todavía no consulté con Juan, utilizar el apóstol. ¿Ah? El capítulo donde introduce números que entre los dos, el cálculo 1 de apóstol. ¿Sí? Ahí va. Tiene un montón de cosas, pero no vamos a verlas todas, yo qué sé. No sé si entraremos en expresión decimal, me parece que no vale la pena. Además, ustedes un montón de cosas ya saben. ¿Tá? Entonces, ¿por qué es importante decir, número real lo vamos a ver? ¿Qué es esto? Ya lo conocemos todo. ¿Tá? Todo el mundo sabe un montón de cosas de los números, yo qué sé. Entonces, ¿para qué estudiarlo? Bueno, porque la verdad que es conveniente hacer un estudio sistemático de las propiedades de los números reales. Aunque esas propiedades sean propiedades que ya conocemos y manejamos naturalmente, tenerlas sistematizadas, ¿sí? Demostradas unas a partir de las otras, ¿tá? Porque además forma un ejemplo de teoría en donde hay axiomas, que es el enfoque que vamos a tomar nosotros, el enfoque axiomático, y de esos axiomas se deducen cosas. Las cosas que vamos a deducir son cosas que ya sabemos. Yo me acuerdo que estaba en quinto liceo y me dijeron, bueno, si dos triángulos tienen tres lados, son dos triángulos que tienen pares de lados iguales, ¿no? Este triángulo tiene un lado igual a este otro, congruente, decían en vez de igual. El mismo tamaño. Otro lado de otro lado también el mismo tamaño. Otro lado y de otro lado también el mismo tamaño. Entonces los triángulos son iguales. Yo decía, obvio. Si tenés tres palitos y otros tres palitos del mismo largo y te formas un triángulo, te queda igual. O sea, ¿qué quieres demostrar? Bueno, pero ese proceso, lo que me pedían era que lo probara a partir de lo que estábamos asumiendo como cierto, que eran los axiomas de alguna propiedad demostrada. ¿Tá? Bueno, vamos a hacer ese ejercicio, vamos a pasar por algo así, pero con número real. ¿Tá? Y otro motivo por el cual estudiar número real aparte, y tomamos un tiempo para ver esto bien, a ver, por ejemplo, yo le hago una pregunta. Si tengo un número X, ¿qué es más grande? ¿X o X al cuadrado? Pregunta. X al cuadrado. Reconozco que mi pregunta es tramposa. Porque ustedes, ¿qué entienden por número? ¿Qué es un número? ¿Es siempre mayor X al cuadrado que X? Sé que debe de haber una trampa, pero para mí sí. Y si agarro, yo qué sé, el 0, Bueno, ahí no. da igual. Está. Entonces, X al cuadrado. Voy a escribirlo ya. Está. La pregunta es, X es menor o igual, le pongo para que no joda el 0, que X al cuadrado. Para todos los X reales, ahora ya dejó de ser una trampa, que entendía por número, porque número puede significar muchas cosas. Nosotros por lo general número va a ser número real, pero a veces puede significar natural, o racional, o entero, o también complejo. Pero la pregunta de número real era, ¿siempre X al cuadrado es mayor o igual que X? Pregunta. Ya tenemos un valiente que dijo que sí.
Le puse el igual para que el 0 no... ¿En serio nadie más se anima a responder? Y muchas otras que aparentemente son claras y no son claras en realidad. Bueno, hacer un enfoque sistemático de las propiedades de los números reales nos ayuda, entre otras cosas, a practicar estas cosas, a pasar por esto, y por ejemplo, poder resolver si esto es verdadero o falso, la afirmación que está escrita. ¿Tá? Voy a aprovechar para hacer de esta manera, para encontrar el límite. Ustedes saben graficar funciones, ¿no? Entonces, vamos a graficar. Vamos a graficar dos funciones. Esta, f de x, y esta función, g de x igual a x cuadrado. Bueno. Es el eje x. F de x igual a x, todo el mundo sabe la gráfica, ¿no? Es una recta así. A 45 grados, digamos. Esta es la f. Es una parábola. Esta es la g. Y ¿qué número es ese ahí donde se intersectan? Acá donde se intersectan es el 0. ¿Sí? ¿Y este? Capaz que vamos a tener que hablar de la gráfica de las funciones, ¿eh? Pues no sé si tiene... ¿Uno, supongo? ¿Eh? ¿El 1? El 1, ¿no? En x igual 1, f de 1 y g de 1 vale lo mismo. Todo el mundo tiene claro que la gráfica de las funciones, uno pinta el punto para cada x del dominio. Vamos a hacer esta parábola un poquito más derecha, así. En cada x del dominio, uno pone como altura f de x acá. Y ahí pinta el punto. Acá como altura, g pinta el punto. Ahí para ese x rojo que yo dibujé, se nota que es más grande g, que anda por acá, está más arriba, que lo que es x, y entonces x cuadrado. En vez de llamarle f y g. Ahí x cuadrado es más grande que x. Pregunta, en el dibujo, ¿para todos los x se cumple que x cuadrado es más grande que x? ¿O ven algún lugar donde no? En el intervalo de 0 a 1. Claro, por ejemplo, acá en la mitad, trágate, para este x voy a llamarle, vamos a ponerle 1, bueno, x le pongo también, ¿eh? El x cuadrado es más chico que el x. ¿Ah? Vamos a compararlo con un medio al cuadrado. ¿Cuánto es un medio al cuadrado? Vamos a compararlo con... Entonces es más grande. Este es x cuadrado. ¿Quién es más grande, si x o x cuadrado? La respuesta es, depende de esto siempre. A veces de mayor, a veces de menor. ¿No? Entonces, cosas que aparentemente son obvias, o uno asume, no sé, por algún motivo, ¿no? Bueno, no son falsas. ¿No? Bueno, entonces ese es el pretendí justificar por lo menos con un ejemplo crudo que necesitamos estudiar número real tranquilamente. ¿No? Bueno, entonces, nosotros vamos a adoptar un enfoque axiomático, o sea, vamos a asumir que los números reales es un conjunto de números que existe, ¿sí? Nosotros ya sabemos cómo expresarlos, cómo expresar muchos de los números, con los dígitos que tenemos, la notación unidad, decena, centena, podemos referirnos a los números reales concretamente con números escritos.
Y vamos a asumir que esos números cumplen determinadas propiedades, ¿sí? ¿No? Que vamos a asumir que se cumplen, ¿no? Y eso le vamos a llamar los axiomas de números reales, ¿no? Y a partir de esas propiedades vamos a deducir todas las demás cosas. Por ejemplo, vamos a poder deducir esto. X menor o igual que x cuadrado para todo x. Esto es cierto. Bueno, eso lo vamos a poder probar. Y la forma de nosotros estar seguros de que una afirmación es cierta o falsa, por ejemplo, la que yo hice originalmente, iba a ser demostrándolo. ¿Ah? Pila de otras herramientas anterior con una gráfica, un método gráfico. ¿Ah? Esas cosas que vamos a suponer se llaman axiomas. Los axiomas están divididos en 3 grupos de axiomas. ¿Tá? Están los axiomas de cuerpo. Vamos a poner enfoque axiomático. ¿Tá? O sea, vamos a tratar un número real con enfoque axiomático. Hay otros enfoques que son básicamente uno más, que es el constructivo. ¿Tá? Entonces, vamos a suponer que... le estaba diciendo, vamos a poner axiomas. Los axiomas se dividen en 3 grupos. Están los axiomas del cuerpo, los axiomas de orden, y el axioma de completitud. ¿Ah? O el axioma de completitud se puede... ¿ah? Si seguimos lo que hace el apóstol, el supremo, que se llama. Pero hay varias formas de enunciar una propiedad que se llama axioma de completitud, que termina siendo equivalente a la otra forma de enunciar el tercer... el axioma de completitud. ¿Tá? Los axiomas de cuerpo son un conjunto de axiomas que involucran las operaciones suma y producto. ¿Sí? Suma de reales y producto de reales. Involucran la suma y el producto. Me dice cosas que cumplen la suma y el producto. Los axiomas de orden son axiomas que involucran, digamos, la relación menor igual o menor, que acá la estamos usando, ¿no? ¿Ah? Los axiomas de orden lo van a ver, hay que ver cómo lo enunciamos, y va a vincular esa relación con las operaciones. Y el axioma de completitud es más difícil de explicar. Yo creo que entender bien el axioma de completitud es lo que, y la matemática que hay alrededor de eso, es lo más parecido a lo que se ve en cálculo después. ¿Tá? Más allá o más acá, los axiomas de cuerpo y los axiomas de orden y las cosas que se deducen de ellos, deberíamos ya tener cierta soltura en manejar esa propiedad. O sea, porque lo nuevo en realidad estaría el axioma de completitud. Bueno, pero entonces vamos a empezar por orden. El axioma de completitud, lo que quiero decir algo por lo menos, es lo que nos garantiza que la recta no tiene agujeritos. No sé cómo decir, no importa, ya llegaremos y ya veremos. ¿Ah? Bueno, ya llegaremos ahí a los axiomas de completitud. Bueno, entonces, vamos a por lo menos a introducir los axiomas de cuerpo y a dar las propiedades y a dar algunas definiciones. ¿Tá? Entonces comenzamos con el primer grupo de axiomas. Hay cosas que están simplificadas, no las voy a escribir, pero las voy a decir. Estamos asumiendo que hay un conjunto de números, que son los reales, que se escribe con esto. Este es el conjunto de los números reales. Se escribe con esa letra, R. ¿Ah? Y también vamos a suponer que en el conjunto de números reales hay 2 operaciones. Una suma, puede escribir así nomás. Como ustedes saben, el producto se puede poner con un punto, con una cruz, como decíamos en la escuela, o no se pone nada.
Lo voy a dejar por ahí. Bueno, ¿qué es lo que tiene? Las siguientes. Estos son los axiomas de cuerpo. La primera se llama propiedad asociativa. Es A más B más C es igual a A más B más C. Esto se cumple para todo A, B y C. Esto lo asumimos que se llama propiedad asociativa de la suma. Da lo mismo sumar dos números y a lo que me dé sumarle un tercero, sumar los últimos dos, y eso sumar cero del primero. Ven que esta propiedad es una tontería, obvio que se cumple 2 más 3 más 5, si hago 2 más 3 primero y después 5, o el 3 y el 5 primero y después el 2, está. Bueno, esto va a pasar. Estamos escribiendo cosas que vamos a suponer que se cumplen, y como que estamos acostumbrados a que se cumplan. ¿Ah? Pero vamos a dejar en claro qué es lo que vamos a suponer, y todo lo demás que buscamos va a salir de esta suposición. ¿Sí? Entonces esta es la propiedad asociativa de la suma. Vamos a poner A más B es igual a B más A, para todo, A y B reales. Esa es la conmutativa. Vamos a poner la existencia de neutro. Existe un elemento que nosotros le llamamos 0. Existe un elemento en R, 0, se llama 0, que es neutro de la suma. 0 es igual a A para cualquiera real. Este axioma no es tan fácil, porque no sé si ustedes saben que había que usar el número 0, o no sé cómo era en la moto, pero le decían 0, era como que le estabas hablando del anticristo, no sé, una cosa rarísima. 0, pará, 0 no, no existe el 0. Te decía que no existe el 0 y estaban hablando de él. Bueno, no importa. Hay un número que funciona como neutro de la suma. Bueno, vamos a poner el axioma de existencia de opuestos. La existencia de opuestos dice así. Dice, para cualquier número A real, que vos quieras, digamos, llamémosle B, tal que A más B da 0. Donde 0 es el elemento que hablamos en el punto 3, el neutro de la suma. ¿Ah? Después vamos a ir más en detalle porque me refiero a el neutro del mismo. Si yo tengo un número, siempre hay otro que sumado da 0. Y en realidad hay un único número que sumado da 0. Yo sé si 18, el único número que sumado a 18 da 0. ¿Ah? O sea, ese elemento se llama opuesto, es único. ¿Ah? Sin embargo, en el axioma no dice que sea único. Dice que para todo el número A existe al menos uno, otro, B, tal que A más B da 0. Pero vamos a poder probar que ese número es único. ¿Sí? Bueno, estos son los axiomas que involucran a la suma. Vamos a hacerle un subgrupo acá. Fíjense que son 4 axiomas que hablan solo de la suma. Bueno, entonces ahora vienen axiomas del producto. Sería 5. Bueno, son parecidos, muy parecidos. La suma por B por C, ¿no? Por B por C. Para cualquier ABC real. La conmutativa también es igual a B por A. La existencia de neutro también es igual que el 3. O sea, para 5, 6, 7, sería, hay un elemento que se llama 1, y acá no sé si ponerle que es diferente de 0 o no ponerle que es diferente. Vamos a entrar nunca en esa discusión, así que existe un 1, hay un número llamado 1 que es neutro. Yo hago A por 1 y me da A. Para cualquier A real. O sea, multiplicar por él no hace nada. No hace nada. ¿Ah? Bueno, la octava es la existencia de axioma. Pero, de alguna manera, este axioma es referencia al 0. Se dice que
para real diferente de 0, existe un número B tal que A por B da 1. Este grupo de axiomas hablan solo del producto. Casi, porque en realidad en este último axioma se habló del que tiene que ver con la suma, digamos. Pero bueno, está. Y por último, hay una propiedad que sí, claramente involucra la suma y el producto, que es la distributiva. La pongo así al final, 9. Es A por B más C es igual a A por B más A por C. Y eso se cumple para todo A, B y C reales. ¿Ah? Esta tiene suma y producto de eso. Las otras hablan solo de la, salvo por el 0 este que habla un poco de la estructura aditiva. Bueno, está, no importa. Bueno, ya lo tienen que aprender de memoria, ¿sí? ¿Cómo es una buena manera de aprenderse de memoria? Demostrando, usándolos. ¿Cómo usarlos? Usarlo para demostrar propiedades. ¿Tá? Entonces vamos a hacer así. Vamos a probar alguna primera propiedad. ¿Tá? Entonces, vamos a aclarar qué cosas son los elementos primitivos que tenemos acá. Hay un conjunto que decimos que se llama de números reales, que lo asumimos que existe. En ese conjunto estamos asumiendo que hay dos operaciones. No voy a explicar bien qué es una operación, pero ya está, la idea que tenga sirve. Una suma y producto. Esos son mis elementos primitivos. O parto de eso, digamos, y asumo que se cumplen toda esta chorrada de cosas. Bueno, entonces, miremos, la primera cosa, vamos a probar la unicidad del neutro. ¿Ah? Fíjense. Miremos el axioma 3. El axioma 3 me dice que hay un número, que se simboliza con un redondel, que cumple eso. A más el redondel da A, para todo A. Nosotros, el número ese le llamamos 0. Pero ¿cuántos números hay 0 que cumplan que A más 0 da A para todo A? Por ejemplo, es una pregunta. El 0 cumple que sumado a cualquiera, da el cualquiera. Ahora, ¿hay algún otro número que cumpla eso? ¿Que sumado a cualquiera quede el cualquiera? No, no hay, ¿no? Es el único número que cumple eso. Que A más 0 da A para todo A. Bueno, eso que lo sabemos, digamos, vamos a probarlo a partir de los axiomas. Es como lo que yo le dije, lo del triángulo con los lados iguales al otro, que entonces los triángulos son iguales. Hay que probar todo ahora. Y a partir de estas 9 cosas. ¿Ah? Entonces vamos a anunciar ese resultado. Dijo ahí los axiomas. En el apóstol están enunciados en un orden diferente los axiomas. Pero no me gusta cómo está hecho. Porque por hecho que se pone la asociación, la 5 y la 1 la pone juntas. Mezcla la suma y el producto. En una sola. La pone la B. Las conmutativas las pone la B. No sé, son los mismos axiomas escritos en otro orden, ¿está? Pero son los mismos axiomas. ¿No? Entonces vamos a probar nuestro primer teorema, o proposición, no sé. Vamos a suponer esto. Si tengo un número, vamos a llamarle, ¿cómo puedo ponerle? Alfa, un número real. ¿Qué? Si un número alfa cumple que A más alfa es igual a A para todo A real, entonces ese alfa necesariamente... Comparen esto con el axioma 3. El axioma 3 me está diciendo que por lo menos existe que cumple esto.
y el símbolo que usamos para referirnos a ese alfa. Pero resulta que hay un único alfa posible y que es el 0. No hay ningún otro número que cumpla esto. ¿Ah? Bueno, pregunta. ¿Alguien sabe cómo podemos probar esto? Por absurdo, no sé. Puede ser por absurdo. Igual el absurdo o sea, vas a suponer que alfa es diferente de 0, y la contradicción que vas a llegar en realidad es que alfa tiene que ser 0. Entonces, en realidad, no te va a servir el absurdo. Esto porque yo ya pensé muchísimo este teorema, pero saldría directo. Hay que llegar a que se puede llegar directo a que alfa igual 0. Vamos a hacer así. Yo escribo una línea de igualdades. Alfa, en primer término, es igual a alfa más 0. ¿Por qué? Cuando hago preguntas, o sea, ya sé que un número es igual al número más 0. No estoy diciendo que sea verdad o no. El desafío es tratar de deducirlo de lo que estamos asumiendo. ¿Tá? Está escrito. Por eso la matemática es tan fácil. Porque no es tipo opinión y política y la situación social o que va a ser un río. Son 9 cosas. ¿Tá? Entonces, esta primera igualdad se justifica por alguna de las 9 cosas. Por ahora todo lo que tenemos en la teoría son esas 9 cosas. Y bueno, es la tercera, por el axioma 3. ¿Sí? Entonces, vamos a poner así, por axioma 3, alfa es igual a alfa más 0. El A más 0 da A para cualquier A real. Entonces, bueno, en particular cuando A es el alfa, también se cumple. Bien. Bueno, lo que voy a hacer ahora es aplicar la propiedad conmutativa a 0 más alfa, por el axioma 1. Todo tiene que ser por algo ahora. A partir de ahora, todo es por algo. ¿Y qué puedo decir de 0 más alfa? Y bueno, uso mi hipótesis, esta hipótesis. Estamos asumiendo que es un número que cumple eso, que es un neutro para la suma, que se llama. ¿Sí? Entonces, A más Mauri, alfa, creo que el segundo igual es axioma 2, ¿no? 2. Gracias. Sí, está dando mal con el número hoy, me equivoco, pues ponía 4 acá, cualquier cosa. O sea. Y bueno, entonces ahora utilizamos asterisco, que es mi hipótesis. ¿Cuánto da 0 más alfa? Pregunta. Alfa. Yo estoy utilizando asterisco. ¿Qué dice asterisco? Leamos qué dice asterisco. Dice, sea un número cualquiera, si un número cualquiera, me queda el número cualquiera. Yo quiero usar eso acá abajo. Acá. 0 más alfa sería igual a 0. a 0. Exacto. Porque si se cumple para todo A, este que está acá, se cumple para A igual 0 también. Y es lo que estoy utilizando. Si quieren le ponemos así. Axioma. ¿No? Bueno, la cuestión que obtuvo una cadena de igualdades en donde en una punta está el alfa y en la otra punta está el 0. Bien, terminó la prueba. Y cada paso justificado. Hay un único número con la propiedad esa que dice el axioma 3. ¿Sí? Con la propiedad asterisco. Hay un único alfa, es el 0. ¿Ah? Vamos con otra propiedad, también obviamente que la sabemos, pero vamos a probarla.
por ejemplo, no sé, la cancelativa. Propiedad. Yo digo, si tengo números reales, vamos a llamarle, no sé, alfa, beta y gamma. No sé por qué tengo ganas de poner números reales. El número betas griegas. Alfa, beta y gamma. Y se cumple que más gamma es igual a beta más gamma. Entonces, alfa es igual a beta. Esta es re común, esta sí. Todo el mundo sabe esto, ¿no? Tachada de los lados, ¿verdad? Bueno, buenísimo, pero hay que deducirlo de los axiomas. Y capaz también de las propiedades, que ya podemos usar también la propiedad primera que probamos, la proposición 1, esta proposición anterior. A ver esta. Vamos al ejercicio de probarlo. Entonces, se lo voy a decir cómo se hace, para darle unos ejemplos. Después le pondremos ejercicios para hacer. Yo le voy a dejar como ejercicios ahora para hacer algunos. Bueno, entonces, digamos, inventarlas de cero es muy difícil. Lo que corresponde en realidad es mirar algunos ejemplos. Entonces, hagamos este segundo ejemplo. Por el axioma 4, ¿sí? El axioma 4, yo sé que va a existir un número, vamos a llamarle delta, que sumado con gamma da 0. O sea, miren el axioma 4. Existe un B, tal que A más B da 0. Bueno, como número real A, tomo el número gamma. El número gamma que está anunciado en la proposición. Bueno, para ese número gamma, que lo estoy tomando como A, va a haber un B que A más B de 0. Al B ese le llamo delta. ¿Sí? Listo, apareció entonces un nuevo número, en virtud del axioma 4, que verifica esta hermosura. ¿No? Voy a decirlo así. Como yo sé que alfa más gamma es igual a beta más gamma, si yo opero alfa más gamma, le sumo el delta, por un lado hago eso. Pero por otro lado lo que hago es beta más gamma. Mauri, no sabe lo que estás escribiendo. Uy, qué boludo. Si yo hago, ahora agarro el alfa más gamma y le sumo delta. ¿Qué es esto? A este le sumo delta. Y por otro lado, a este, ¿cómo van a estar relacionados esas dos cantidades? Y son iguales, ¿no? Son iguales porque esto es igual a este, delta delta. Y este es igual a este. Llego a eso. Ahora lo que hago es, aplico la propiedad de los lados. Ahora sí es la 1, ¿no? Ahora, ¿cómo era? Asociativa es la 1. Me queda alfa más gamma más delta. Reescribí el miembro de la izquierda de la igualdad utilizando la propiedad asociativa. Me gustaría que se viera la propiedad asociativa, no sé si se ve. Ahí va. ¿Quién está jugando el papel de A, B y C? El papel de A lo está jugando alfa, lo está jugando gamma. Y el papel de C lo está jugando delta. ¿Está? La propiedad asociativa vale para cualquier 3 números ABC. A, gamma y delta. Bueno. Y el miembro de la derecha también lo reescribo utilizando la propiedad asociativa. Me va a quedar beta más gamma más delta. Llegué a eso.
a ver a una mente brillante ahí que se dé cuenta para qué hice esto, por qué quería juntar el gamma con el delta, qué puedo hacer. Acá no le puse, entonces es el axioma 1, la asociativa. Dos lados de la igualdad, ¿no? A ver si alguien se da cuenta. Si lo ves, enseguida te das cuenta. Es una tautología. ¿Eh? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Cuándo fue que apareció el famoso delta este? ¿Por qué apareció? Nosotros lo definimos como 0, esa suma. Claro, De esto que está subrayado. El delta fue elegido para que pase eso. Así que entonces, ¿qué puedo escribir acá? Alfa más 0. Porque este es 0. Vamos a ponerle, no sé, numeral a esto, a esa propiedad. Acá usamos eso, numeral. Donde dice gamma más delta, da 0. Es igual a 0. Y donde dice gamma más delta Carmen, también es 0. Está. ¿Qué puedo usar ahora? Porque yo Pero quiero, alfa es igual a beta. claro, ¿cómo decís? Por el axioma 3. El axioma 3, exacto. El axioma 3 me dice que cualquier número más 0 da cualquier número. Lo aplico 2 veces. Lo aplico en la izquierda, en vez de escribir esto, uso la alfa. Es igual por el axioma 3. Y en vez de escribir esto, yo sé que por el axioma 3, beta más 0 es beta. Terminé la demostración, puede deducir que alfa es igual a beta, y sin salirme de los axiomas, atado con esas poquitas herramientas, digamos, puede demostrar esto. ¿Ah? Bueno, yo lo voy a dejar como ejercicio para pensar 2 proposiciones que son análogas a esta, pero para el producto. Y lo voy a dejar y tratan de demostrarlo justificando todos los pasos como hicimos acá. ¿Tá? Ahora ya se nos terminó el tiempo y no hay tiempo para pensar ahora. Fue mayormente positiva la clase de hoy, pero bueno, a veces ocurre así. Lo voy a dejar para pensar estas propiedades. Vamos a poner así. Si tengo un número alfa real que cumple, vamos a decir, tal que A por alfa es igual a A para todo A real, ¿sí? Entonces, el alfa es 1. Demostración ejercicio obligatorio, por favor háganlo. ¿Sí? Y la otra proposición, análoga a la segunda proposición anterior, es la cancelativa del producto. Si alfa, beta y gamma pertenecen a R, dejo un espacio. Y alfa por gamma es igual a beta por gamma, entonces alfa igual beta. Les hago una pregunta. ¿Esta propiedad, así como está escrita, es cierta? No, porque supuestamente estamos poniendo propiedades que recontra sabemos y la dificultad no es que sea cierta o no cierta la propiedad. La dificultad es tratar de demostrarlo con esa acción. Pero bueno, a ver, ¿esta propiedad es cierta? ¿Puedo tachar el gamma? Yo tengo algo por algo más algo por algo y tengo un factor común. ¿Lo puedo tachar? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más? Porque en realidad lo que haces es dividir ambos términos por gamma y te da. Sí, está bien. Y siempre puedes dividir entre un número que vos tengas ganas.
Pero debe de haber alguna condición más. No puede ser tan fácil. Es que lo que dijo la compañera, como lo pensó la compañera, está bien, porque utiliza las herramientas que ya conocemos. En realidad con eso no se puede demostrar, porque nosotros dividir no sabemos. No hemos Eso iba a definido. decir, la división, tipo, la podemos como la definimos para utilizarla, si no. Claro, después vamos a definir la resta y la división, o la sustracción y la no sé qué. Por ahora son dos operaciones de productos, pero igual vale atacar con lo que ya sabemos dividir. Ella dijo, divido ambos lados entre gamma y me queda alfa igual beta. Pero eso no anda para cierto valor de gamma concreto. No siempre puedo dividir. O sí, siempre puedo dividir. Hay un caso donde no puedo dividir. No puedo hacer un número dividido otro. No puedo dividir entre cero. ¿Ah? Por ejemplo, si yo te digo 3 por 0 es igual a 4 por 0. De acá eso es verdad, ¿no? 3 por 0 es igual a 4 por 0. Porque da 0 a ambos lados. Pero yo puedo tachar el 0 y concluir que 3 es igual a 4. No, yo también. ¿No? Así que en realidad hay que pedirle eso. Gamma es diferente de 0, si no, no se puede cancelar. ¿Entienden? O sea, si gamma fuera 0, no anda el argumento que dijo la compañera. Divide entre 0 a ambos lados y... no, divide entre 0, colapsó todo. Entonces faltaba poner esto. ¿Ah? Este distinto de 0 va a ser útil, les doy una pista, porque en los axiomas, acá dice distinto de 0. Acá dice distinto de 0, ¿ven? Bueno, entonces, les dejo para de ejercicio demostrar las proposiciones, estas últimas dos proposiciones, utilizando los axiomas, que van a tener que darse cuenta cuáles son, y imitando lo que hicimos antes. ¿Ah? Bueno, en el correo de la tarde subo una lectura, a ver, hablo un poco con Juan, subimos alguna lectura, y de repente le indicamos algunos ejercicios de ahí que complementen a este par de ejercicios que les dejé, ¿tá? No sé si me quiere agregar algo, o hacer un comentario, mismo sobre todos esos ejercicios, ¿tá? Estos ejercicios, ¿no? Bueno, esta clase quedó bastante, este encuentro quedó bastante clase, así, bastante clase, con poca participación, yo hablé mucho, pero bueno, a veces pasa también, y el tema lo exige. Pero bueno, que conforme todo modo. Bueno, gente, nos vemos, nos encontramos el martes de vuelta con Juan y con todos ustedes. Muchas gracias. Muy Muchas bien. gracias, profe. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Chao.